está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, doctor. Te saluda Lija Costa. Estamos acá con Lucas Aracho para hablar un poco sobre esta negativa que se recibió de parte de registros públicos en el caso Messer, doctor. Se cortó. Bueno, vamos a retomar otra vez en un rato con el doctor. Ya queremos, de hecho, profundizar un poco más en lo que es este caso de los bienes de Messer, que realmente preocupa la acción de la Fiscalía, Liz. O sea, la inacción en realidad, ¿verdad? Ahora entonces lo que entiendo es que se le pide cambiar, o sea, se le pidió cambiar la figura. Ellos presentaron esa figura y bajo esa figura ya es la que está trabajando ahora los registros públicos. Están inscribiendo los inmuebles, que son varios, como ya mencionamos y tal vez el juez nos pueda explicar mejor. Y justamente estamos retomando la comunicación. Doctor, buenas tardes. Sí, discúlpame, se cortó, parece. Sí, Decime. se cortó la llamada. Queríamos hablar, doctor, sobre esta negativa que recibieron hoy de parte de registros públicos con el tema de la inhibición de vender y grabar bienes en el caso Messer, doctor. ¿Cuál negativa? Primero quiero saber eso. ¿Cuándo fue la negativa? Te explico rápidamente. Nosotros tenemos dos expedientes. Uno de donde está la persona procesada y otro que es un exhorto de cooperación internacional con el Brasil. Desde el primer momento, a través de la Fiscalía que pidió ahora el juzgado, ya hizo lo que se llama la provisión de vender y grabar y la anotación de la litis, que tienen efectos de publicidad de medida cautelar de carácter real sobre bienes registrables. Uh-huh. Posteriormente, ahí sí tuvimos algunos informes en esa época negativos. Sí, de eso quería. De registro, a los efectos de recabar más datos para poder, ¿cómo se dice?, hacer efectivo esa aplicación de esas medidas cautelares. El juzgado inmediatamente intimó y comunicó eso a la Fiscalía, y fue así que pasó el tiempo y comenzamos, se mandaba otra vez, de repente faltaba otra vez datos, porque esto se hace a través de un sistema electrónico que tiene el registro público. Entonces, una vez que nosotros inmediatamente mandamos un registro, después tiene su tiempo, verifica todo y ahí te manda el informe. Negativo sería cuando no se hace efectivo, ¿verdad?, esa resolución judicial. En este caso había detalles y datos, por ejemplo, por darte un ejemplo, por ejemplo, departamento, necesitaba la numeración, si es vertical, si es horizontal, si tiene estacionamiento, porque saben que los departamentos, por ejemplo, tienen estacionamiento propio. Entonces todos esos detalles había que poner, era medio complicado. Bueno, entonces yo lo que hacía era enviar nuevamente a la Fiscalía y diciéndole esto falta, esto o esto. Y bueno, y así trabajamos en forma coordinada, pero resumiendo, como saben ustedes, que fue de público conocimiento, y yo me enteré también a través de ustedes, fue el tema del que hubo un pedido de embargo, creo, y ahí fue que el Ministerio Público entonces me pidió la figura jurídica que dimos, que fue la medida cautelar de provisión de innovar y de contratar. Claro, más o menos que le pone un cerrojo real, porque el otro bueno se hizo efectivo con la anotación de la litis porque faltaba datos que el registro público justamente me envió en el informe. Eso es más o menos el resumen, y con eso prácticamente creo que el 90, por no decir el 100%, porque nunca puede estar 100% seguro, creo que esos bienes registrables, incautados, que están todavía pendientes, si es que se hace o no un comiso que tiene que solicitar el Ministerio Público, como la ley 4571/2011 establece el procedimiento especial. Y bueno, eso ya depende, y hay que preguntarle a la Fiscalía si que va a solicitar. No obstante, estamos con medidas cautelares de carácter real. Estamos hablando de cuántos bienes, doctor, que ellos habían solicitado esto. Y en mi juzgado ese día estuvimos haciendo exhaustivamente, prácticamente, si no me equivoco, más o menos como 185 inmuebles. En total, entre ellos muebles, inmuebles y un avión, creo que había también. Sí, también. Doctor, sí. Doctor, te quería consultar precisamente porque estábamos viendo una providencia que dictó tu juzgado el pasado 9 de septiembre, prácticamente recomendando cuál es la figura correcta a la Fiscalía que presentó finalmente el pedido en tu juzgado, pero recién el martes y en horas de la noche ya. Bueno, eso tengo que ver en Secretaría, pero lo que sí es que siempre se le comunicó. Nosotros teníamos el informe a veces del registro y se le comunicaba a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de trabajar en forma coordinada, siempre
con mucha coordinación con la directora Lourdes González. Eso hay que hacer hincapié, ¿verdad? Sí. A los efectos, porque ella finalmente es la que va a ejecutar esa decisión judicial y es la que más tiene conocimiento en el sentido cuál es la medida más apropiada. Independientemente, ¿verdad? El Ministerio Público es el que finalmente el que va a pedir y después el que tiene que realizar. Y bueno, y justamente fue esa medida cautelar de innovar y de contratar, la que se aplicó finalmente el 14, si no me equivoco, fue la fecha 14, ¿verdad? Sí, doctor. Y entonces con esto, lo último es que ellos, o sea, no se va a poder hacer efectivo el embargo ejecutivo, doctor. Y yo creo, a mi parecer, como órgano jurisdiccional, es un criterio jurídico. Hay que montarle también a la señora de registro público, la doctora Lourdes González. Yo creo que con esto, yo veo difícil ya que se haga, ¿verdad? Por eso te digo, no te puedo decir un 100%, pero para mí que con esto es prácticamente totalmente efectivo. Porque anteriormente justamente lo que te dije era que no se podía hacer esta anotación de la litis porque faltaba ciertos datos. En cambio ya se establece una posición general de vender y grabar. ¿Qué significa el efecto? La provisión, perdón, de vender, de innovar y contratar. Innovar significa el efecto que tiene esa medida cautelar de carácter real, es que no se puede alterar ni modificar ese bien registrable. Y la de contratar es, con ejemplo te digo, por ejemplo, si yo te digo, bueno, hacerme el trabajo y yo acá en mi contrato te establezco, por ejemplo, decir, parte del honorario te voy a pagar en un futuro con cierto bien mueble o inmueble. Y bueno, con esa provisión ya no se puede hacer, ¿verdad? Porque van a haber, una provisión de contratar. Más o menos esa es la figura, en palabras coloquiales, como se dice. Lo que la gente muchas veces pregunta, y al menos yo también me pregunto, doctor, es el motivo por el cual se hizo recién esto. O sea, me parece pertinente aclarar que el juzgado no podía hacer este pedido de oficio de registro público, sino que tendría que aguardar el pedido de la fiscalía, ¿verdad, doctor? Eso es categórico. Así mismo, eso hay que aclarar. El juzgado siempre hizo inmediatamente, una vez que el Ministerio Público solicitaba. Una vez recepcionado en registro público, ellos no comunicaban si se hizo efectivo o no, y si había un informe negativo, se le intimaba nuevamente a la fiscalía de ese informe negativo a los efectos de traer más datos para poder hacer efectivo nuevamente y mandar al registro público. Así mismo. O sea, evidentemente el juzgado estuvo con mucho trabajo este martes, doctor, ¿eh? No, a full le tuvimos hasta ahora. Mira que te cuento que hasta hoy estuvimos trabajando en detalle para hacer perfecto todo. Y bueno, doctor, te agradecemos demasiado por todos estos datos y por el tiempo también, doctor. Muy amable, doctor. Sin problema y a la orden. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el juez José Agustín del MAS sobre esta resolución en el caso meses luego del pedido de la Fiscalía de la prohibición de vender y grabar. Exactamente. Bienes. Así mismo, o en realidad de innovar y contratar, lo que nos explicaba también el juez, que es la figura correcta que presentó la Fiscalía recién el martes. Aquí evidentemente la Fiscalía se durmió, Liz. O sea, imagínate si no presentaban eso o si juzgado no le daba el trámite e ingresaba primero lo del embargo, aquí se iban a embargar los bienes. O sea, gracias a la prensa también que publicó al final. Porque la resolución del juez Rivas, decíamos ayer, es el del lunes ya. El martes se da a conocer, la Fiscalía se entera, prepara el escrito y presenta el martes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Bueno, y lo que decía también el juez es que desde julio del 2019 que Registros Públicos le viene diciendo los detalles de qué se tenía que poner en el pedido de la Fiscalía, ¿verdad? Y como que nunca se completaban todos esos detalles, recién ahora presentan correctamente y es lo que resuelve el juez. Y hay que decir que con esto, o sea, la conclusión de todo es que desde que la Cenavico tiene los inmuebles, los mismos no tenían ninguna medida cautelar porque la Fiscalía en ningún momento se tomó el tiempo de llamarle a un abogado civilista y preguntarle, doctor, ¿qué puedo presentar acá? ¿Cuál es el término correcto que tengo que emplear? Porque ellos presentaron, como ya bien dijimos, la prohibición de vender y grabar, que no es la figura correcta, sino la ideal en realidad en estos casos es la de prohibición de innovar y contratar. Lo que nos explicaba también el juez. O sea que aquí, por algún milagro incluso podemos decir, no se llegaron a embargar los bienes, porque no tenían ninguna medida los bienes.
Y bueno, al parecer del juez, según nos refería, es que con esto es difícil que se haga efectivo el embargo que se presentó, que se resolvió el lunes, ¿verdad? Entonces, eso es lo último, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver cómo queda realmente este caso, si se llega o no a embargar. Exactamente. Hay que recordar por $3.300.000, en realidad, para pagar honorarios a 2 abogados. Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano. Así mismo, y vamos a una primera pausa, Lucas. Perfecto, pausa y ya venimos.